Bien, chicos, vamos a dar un repaso a los fundamentos teóricos de la demanda de trabajo, lo que hay detrás de la curva de demanda de trabajo. ¿De acuerdo? Que esto corresponde al epígrafe 3 de este tema 7 del mercado de trabajo. Hemos estudiado la oferta, pues vamos a ver ahora qué hay detrás de la curva de demanda de trabajo. Fundamentos teóricos aplicando un modelo muy sencillo, evidentemente que nos va a dar una idea general sobre cómo funciona el, la demanda de trabajo. Bien, vamos a suponer que tenemos delante una empresa que trabaja en un mercado de competencia monopolística. Esto ya lo sabemos del tema anterior, no, del tema 5. La competencia monopolística es un tipo de mercado donde hay muchas empresas y muchas empresas y muchos clientes. Y tenemos un producto que está diferenciado, es el mercado más abundante, es el más común. Cuando vamos al supermercado encontramos todos los productos que encontramos pertenecen al tipo de mercado, a la estructura de mercado de competencia monopolística. Tenemos un montón de yogures de diferentes empresas, de diferentes marcas, tenemos un montón de galletas que los han producido diferentes empresas. En resumen, casi todos los bienes que compramos, que solemos comprar habitualmente, vienen de un mercado de competencia monopolística. Muchas empresas produciendo un producto muy sustitutivo, pero que está diferenciado, y está diferenciado por marca o por precio. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a suponer que tenemos delante una empresa que está trabajando en este tipo de mercado y que su demanda, no toda la demanda total, sino la demanda a la que se enfrenta, tiene esta expresión, 2000 menos 200 por P, donde el P es el precio. He colocado aquí una tabla, tenemos el precio y vamos a ver qué cantidad tendría que producir o comercializar esta empresa a diferentes precios. Simplemente sustituyendo el valor del precio en la curva de demanda tendríamos las cantidades. ¿Qué pasaría si la empresa tuviera que vender el producto a 10? Pues que no vendería nada, porque si colocamos aquí 10 tendríamos 2000 menos 2000, tendríamos 0. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasaría si marcara un precio de 8? Si vendiera un precio de 8 tendríamos que la empresa produciría 400. Si marcara un precio de 6, la empresa produciría 800. Eh, y luego tendríamos, si marcara un precio de 5. Si marcara un precio de 5, la empresa produciría 1000. ¿No? 200 por 5, 1000, 2000 menos 1000, 1000. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a centrar un poco esto. Perfecto. Bien, vamos a calcular los ingresos totales de esta empresa, que simplemente es el producto de precio por cantidad. 10 por 0, 0. 8 por 400, tenemos 3200. Esto puede estar en euros o puede estar en miles como unidades monetarias. A precio 6, cantidad 800, pues tenemos 4800 de ingresos. Que baja el precio a 5, podría producir y vender 1000, pues tendríamos 5000. ¿De acuerdo? Bien, ahora en la siguiente columna lo que vamos a hacer es medir el cambio en el ingreso, pero el cambio total. ¿De acuerdo? Aquí no procede a realizar ninguna anotación, porque no tenemos una anotación anterior, no tenemos un dato anterior, pero aquí ya sí. Si el precio baja de 10 a 8, si la cantidad aumenta de 0 a 400, pues tenemos un cambio en el ingreso de 3200. ¿De acuerdo? Si la cantidad pasa de 400 a 800, tenemos un cambio en el ingreso de 1600. Y si la cantidad pasa de 800 a 1000, tenemos un cambio en el ingreso de únicamente 200 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a estudiar el ingreso marginal, que es el cambio en el ingreso por cada unidad producida. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es 3200 dividirlo entre el aumento de la cantidad. Son 3200 entre 400 y eso nos va a dar 8. ¿De acuerdo? Aquí está expresado. Cambio del ingreso entre cambio de la cantidad. Bien, ¿cuánto aumenta ahora el ingreso? Tenemos que aumenta a 1600. ¿Cuánto aumenta la cantidad? De 400 a 800 aumenta otros 400. 1600 entre 400 tenemos ingreso marginal 4. Y luego tenemos, ¿cuánto aumenta el ingreso? El ingreso aumenta, simplemente aumenta en 200, ¿verdad? En 200, 200. ¿Cuánto aumenta la cantidad? La cantidad producida aumenta en 200, 200 entre 200, 1. Vale, ¿qué estamos viendo? Algo muy típico de un mercado de competencia monopolística. Su ingreso marginal es
decreciente. Y además, bueno, excepto en el primer, aquí tenemos que siempre va por debajo del precio, ¿veis? 8, 6, 4, 1, 5, 1. Ingreso marginal decreciente inferior al precio. Algo típico de monopolio y también de competencia monopolística. Bien, ahora vamos a suponer que para, aquí esto no procede tampoco, para lograr estas producciones la empresa necesita una serie de trabajadores. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, para lograr vender esta cantidad la empresa necesita tener un trabajador. Para lograr vender esta la empresa necesitaría contar con una plantilla de 2 personas. Y para poder vender esta cantidad de 1000 la empresa necesitaría contar con una plantilla de 3 personas. ¿De acuerdo? Bien, como veis, el aumento del trabajo va de uno en uno. ¿Cuál es el producto marginal del trabajo? ¿Cómo va cambiando la producción cuando vamos aumentando la contratación en una unidad? Aquí va el cambio aquí va de una unidad en una unidad, de 1 a 2, de 2 a 3. ¿Cómo va cambiando la producción? Pues de 0 a 400. Esta primera persona hace que la producción pase de 0 a 400. Su producto marginal, 400. Esta segunda persona, de 1 a 2, esta segunda persona hace que la producción aumente también en 400, producto marginal 400. Y esta tercera persona, ¿cuánto aportaría a la producción? Esta tercera persona solamente aportaría 200 unidades, ¿de acuerdo? Ya tenemos la tabla completa. Entonces ahora vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo. Bien, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Lo primero que observamos dos cosas. Una ya la he dicho, el ingreso marginal es decreciente. Es decir, si la empresa quiere vender más, el cambio en sus ingresos cada vez es más pequeño. Es decir, va ingresando más porque va vendiendo más, pero como tiene que ir bajando el precio, sus ingresos van creciendo, pero cada vez crecen menos. Eso por un lado, aquí lo tenemos. Porque, claro, si la empresa quiere ganar cuota de mercado y estar en un mercado muy competitivo, al final tiene que diferenciar el producto. Una de las maneras de diferenciar el producto puede ser bajando el precio. Me podríais decir, también puede comunicar mejor su marca. Es cierto, evidentemente, incurrirá en otros costes. Nosotros vamos a suponer aquí que baja el precio. Por lo tanto, eso se corresponde con un ingreso marginal decreciente, que lo tenéis aquí. Bien, otra historia, otra característica que tenemos es que ya lo vimos en el tema, quizás en el 4, si no recuerdo mal, qué le pasa al trabajo, que es el factor variable, cuando va aumentando a corto plazo la producción y el capital se mantiene fijo. Fijaros que aquí no he puesto nada de capital. Si el capital está fijo a corto plazo, el trabajo cada vez es menos productivo, porque, evidente, ya lo habíamos explicado en esa unidad, por qué ocurre lo que se llama ley de rendimientos decrecientes del factor trabajo. Porque cada unidad adicional de trabajo la tenemos que destinar a usos menos productivos, porque el capital está fijo. Luego al final del vídeo os vuelvo a colocar el vídeo de la ley de rendimientos decrecientes del factor trabajo donde salían los elevadores del taller mecánico, por si lo queréis repasar. Bueno, el caso es que nosotros tenemos, fijaros también aquí, tenemos un producto marginal decreciente. No decrece del primero al segundo, a la segunda persona contratada, pero luego ya sí decrece. ¿De acuerdo? Entonces, esta combinación de estos dos efectos, al final lo que me quiere decir es que cada trabajador adicional que es necesario contratar porque es necesario producir más, hace crecer el ingreso en menor medida. El ingreso por unidad el cambio en ese ingreso, el cambio cada vez es más pequeño. Los ingresos totales evidentemente van creciendo, pero cada vez crecen menos. ¿De acuerdo? Como cada trabajador adicional hace crecer el ingreso en menor medida, la empresa entonces estará dispuesta a pagar salarios, pero más bajos. ¿Qué estamos viendo? Que existe una relación negativa entre demanda de trabajo y salario, que es la que tenemos aquí, y cuando estudiáis en cualquier modelo clásico del mercado de trabajo, que es el fundamento, que es la base para estudiar este tipo de modelos, pues tenemos que la demanda de trabajo es decreciente con el salario. Es decir, la empresa estaría dispuesta a contratar más trabajadores, estaría dispuesta quizás, y ahora lo vamos a ver, a llegar a este tercer trabajador si el salario bajara. Una recta con pendiente negativa, relación negativa. Querríamos contratar más si el salario baja, si el salario sube, querríamos contratar menos.
Vamos a demostrarlo y luego ya terminamos la clase. Fijaros, cuando la empresa no produce nada y pasa a contratar a un trabajador, pasa a contratar a una persona y esta persona produce 400 unidades. ¿De acuerdo? Ese primer paso hace crecer los ingresos entre 1.200. Ahora, vamos a suponer que el convenio colectivo que se aplica en esta empresa dice que a la persona que se contrata se le tiene que pagar 1.500 euros al mes. ¿De acuerdo? Estas son cantidades mensuales. Bueno, pues no había problema, porque contratar a esta persona hace crecer el ingreso entre 1.200 unidades y nosotros tenemos que pagar 1.500. Por lo tanto, se contrata. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasa cuando contratamos una persona más. Contratamos una persona más, le tenemos que volver a pagar 1.500 euros al mes, evidentemente porque está en convenio, pero esta persona está haciendo aumentar los ingresos en 1.600. Supongamos que no existen más costes. Pues también, evidentemente, la empresa estaría dispuesta a contratar a esta persona, puesto que el valor de lo que está aportando, traducido en ingresos, es mayor que lo que cuesta. Ahora bien, ¿contrataría la empresa a esta tercera persona? No, no al salario de 1.500. ¿Por qué? Porque esta persona va a hacer que el ingreso aumente en 200, pero evidentemente los costes de la empresa van a aumentar en 1.500 porque hay que pagarle salario. Entonces aquí es donde estamos viendo esa relación negativa que hay entre salario y demanda de trabajo o deseo de contratar a personas. ¿De acuerdo? Vosotros diréis, bueno, esto es tremendo. Evidentemente, esto es así. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que ir hacia una economía donde ganemos productividad total de los factores, donde aparezca la productividad total de los factores, que en el caso de la economía española es algo que no aparece, no está ni se le espera, como bien indican algunos. ¿Qué es la productividad total de los factores? La productividad total de los factores son las ganancias en productividad derivadas de una relación eficiente entre trabajo y capital. Esa relación evita los rendimientos decrecientes, es decir, cuando el trabajo es productivo, cuando las personas tienen formación, cuando tienen experiencia, cuando tienen competencias, cuando se hacen innovaciones tecnológicas, la relación entre el capital y el trabajo se enriquece y esto no lo tendríamos. No tendríamos una bajada de producto marginal del trabajo, sino que incluso podríamos tener una subida de nivel. Con lo cual, ¿dónde dónde está el mal de los salarios bajos? El mal de los salarios bajos está en la productividad total de los factores. No nos confundamos con la productividad del trabajo, porque la productividad del trabajo, que es producción entre trabajo, si viene una crisis, como estamos ahora, y va todo el mundo a la calle y ahí aumentan el número de parados y los que se quedan hacen un doble esfuerzo y siguen produciendo, pues diremos que la producción de trabajo ha aumentado. Pero eso no es un aumento sano en la productividad del trabajo. La productividad del trabajo, la productividad tiene que aumentar vía productividad total de los factores. Tienen que ocurrir innovaciones tecnológicas, tienen que relacionarse de manera eficiente el trabajo y el capital. Y para eso hace falta formación, adecuación de las competencias de las personas que trabajan a las exigencias de las empresas. Hace falta capacitación, hace falta un sistema educativo potente. Todo eso es lo que nos hace falta. Y con eso podremos evitar los rendimientos decrecientes y eso nos llevará a una masa salarial más alta. Bueno, pues esta es la explicación. Espero que podáis comprenderla y hacer bien el ejercicio. ¿De acuerdo? Venga, buen confinamiento.